todas y a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Em, Vamos a tener esta última cápsula del curso. Con esto ya cerramos todo lo que es la programación en R. Bueno, quizás no es la última, quizás hacemos una más si es que ustedes la necesitan o dependiendo de cómo vayan estas últimas semanas, pero ya con esto deberíamos ir cerrando, que son las regresiones lineales múltiples. Vamos a partir como siempre cargando la base de datos y cargando las librerías. En este caso vamos a usar la librería Psych para calcular descriptivos y la librería Effects que nos va a ayudar a hacer algunos gráficos. Yo aquí tengo esa función para cargar los datos, pero ustedes debieran poder perfectamente usar esta, que es la que ya han usado otras veces. Me parece que así. Eh, bueno, como siempre lo han hecho, ¿no? Y revisamos entonces que se hayan cargado bien. Aquí vemos que tenemos toda esta cantidad de filas y esta cantidad de variables. Entonces vamos a recordar un poco lo que hicimos la ayudantía pasada, que eran las regresiones lineales simples. Si se acuerdan, la regresión lineal tiene una forma muy sencilla, usa la función LM y la función es simplemente ponemos nuestra variable dependiente, que es la que queremos observar cambios, ¿cierto? Y le ponemos nuestra variable independiente y después le indicamos dónde están los datos. Y se genera eso. Ahora, para poder nosotros tener más información que nos interesa, guardamos esto en un objeto. ¿Se acuerdan? O sea, creamos un objeto que en este caso se va a llamar modelo simple y le vamos a copiar esto ahí. Y ahora tenemos el mismo objeto, si nosotros lo ejecutamos, nos va a dar lo mismo que teníamos antes, pero la gracia de crear el objeto es que ahora le vamos a aplicar la función summary que nos va a dar datos más interesantes. ¿Ya? Nos da, cierto, todos los coeficientes, nos da los errores estándares residuales y el r cuadrado ajustado o el r cuadrado múltiple. Realiza también una especie de ANOVA, entonces también nos da un estadístico F, pero eso no lo vamos a interpretar en este momento. Entonces es bien sencillo y la regresión lineal múltiple es básicamente lo mismo, solo que tenemos que ir agregando más variables con el símbolo más. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí. Ya pueden ver eso, pero para no tanto spoiler, ponemos acá nuestra variable dependiente y luego vamos listando las independientes. Puntaje lectura, por ejemplo, promedio general, y vamos a poner una ordinal P0201. No me acuerdo cuál es esa, pero algo tiene que ver con autoestima. Y le decimos dónde están nuestros datos y de nuevo, a ver, error, no me encontró esa variable. ¿Por qué no me encontró esa variable? ¿Cómo se llama? A ver, names, datos, se llama est p02-01. Est, qué raro, no me la encuentra. Data igual datos. Esto es, vamos si ocurre así. Si aquí se resulta. Ah, que soy tonto. Miren lo que el error. Puse comas en vez del signo más, por eso no encontró ni entendió nada. Más. Y le ponemos más est p02. Fue adrede ese error para demostrarles lo que puede pasar. Ya, ahora sí, ejecutamos y nos aparece todo esto. Nos aparecen los coeficientes, pero no nos aparece la información completa que a nosotros nos interesa. Entonces, copiamos esto, lo pegamos en un objeto. Voy a copiarlo aquí. Lo ejecutamos. Y ahora si nosotros
Ejecutamos ese objeto, nos va a aparecer la misma información de antes, pero la gracia es que ahora si le ponemos el summary, se va a ver toda la información que nos interesa. Nuestro R cuadrado subió a 43% de 0.04 que teníamos antes, de 4% que teníamos antes. Todos los coeficientes son significativos y tenemos acá hartos coeficientes que al parecer son de 0 punto algo, porque si se fijan tienen elevado a menos 0,1, elevado a menos 0,1, están en notación científica y eso es porque el espacio acá es muy pequeño. Entonces si ustedes quisieran saber, por ejemplo, precisamente cuáles son los resultados, ustedes pueden escribir el nombre de su objeto y le ponen el signo peso y les aparece todo lo que contiene ese objeto. Le aparecen los coeficientes, los residuales, los efectos y muchas otras cosas que al menos yo no sé con detalle, pero ustedes lo pueden averiguar. Pero si le hacemos clic en coeficientes, nos van a aparecer con el detalle. Entonces asistencia ya no es 6.4 elevado a menos 0,1, es 0.64, que es harto más fácil de entender. 0.56 puntaje lectura, promedio general y estudiantes. Recuerden que acá lo que estamos hablando es, o sea, cómo se interpreta esto es, por cada unidad de asistencia que aumenta, o sea, si yo voy del 10% a las clases al 11% a las clases, aumento en 0.6 puntos en el puntaje de matemática. Si yo aumento 10 puntos, aumento 6 puntos, corro la coma, ¿ya? Si aumento, bueno, no puedo aumentar 100% asistencia, sí, pero se entiende, ¿no? Como la idea es ir incrementando, se incrementa, cuando incrementamos una unidad de la asistencia, aumenta esta cantidad en la variable dependiente. Lo mismo acá en puntaje lectura, si es que yo aumento un punto en puntaje lectura, cambia 0,5 en matemática. Si yo aumento un punto en el promedio general, o sea, paso de un 5 a un 6, aumento 25 puntos, ¿ya? Y acá lo mismo, si yo voy en esta que es de Likert, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 solamente, si yo paso de 1 a 2, aumento 3,5 puntos, ¿ya? Es más grande este coeficiente, como pueden ver, pero son mucho menos datos. Tenemos 1, 2, 3 y 4, mucho menos niveles de respuesta. Entonces, en realidad, uno puede crecer muy poquito. Si tuvieras 4 puntos, subirías 12 puntos en la variable dependiente, solo por motivo de tener una mejor autoestima. Entonces ya vamos a comparar cómo se puede ver eso. De hecho, para eso, ¿se acuerdan que cargamos la librería Effects? No tienen que escribirla ahora de nuevo porque ya la usamos antes, pero esa librería nos permite hacer algo interesante con los gráficos. Nos hace automáticamente gráficos para poder analizar y comparar los efectos simples, ¿ya? Los efectos de cada una de estas por sí sola, ¿ya? Para esto lo que hacemos es usar la función allEffects, todos los efectos, fíjense que la E acá es mayúscula, ponen el nombre de su modelo y le asignan esto un objeto. Entonces yo le puse efectos que contiene el resultado de esta función. Si ustedes ejecutan esto y después hacemos un plot con efectos, les voy a sacar esto para demostrar. Hacemos un plot con efectos, se va a demorar un poquito, pero le voy a parar para que esperemos juntos. Ya, entonces aquí apareció ya el gráfico y lo que nos muestra es, nos hace un gráfico para cada una de nuestras variables independientes. Entonces, si se fijan, acá nosotros teníamos, perdón, me cambié. Acá nosotros teníamos asistencia, puntaje lectura, promedio general y tenemos asistencia, puntaje lectura, promedio general y P001. Y aquí nos muestra con una recta cuál es la relación. Acá está el eje X, que es asistencia en este caso. Si yo voy de 0 a 20, aquí está el efecto, ¿ya? Y estas rayitas de abajo nos dice dónde efectivamente hay datos. Si se fijan, acá entre como 5 y 15 no hay nadie que tenga este nivel de asistencia. O tienen 1%, y se empiezan a saltar acá, etcétera. Y si se fijan acá, hay un área como sombreada, y eso es el intervalo de confianza para cada nivel de nuestra recta de regresión. Entonces aquí nuestra regresión tiene mucha probabilidad de error, si se fijan, en comparación acá, que es mucho más precisa. Acá es precisa a lo largo de toda la recta y hay datos a lo largo de toda la recta. Acá también tenemos que no hay como un 2,5, no hay muchos casos acá, si se fijan.
y acá hay muchos más. Y están separados porque no es una variable estrictamente continua, ¿ya? Porque ahí pasamos de 4,1 a 4,2 a 4,3, a veces a 4,7, en fin, como que no es que haya casos en cada uno de los puntos como sí ocurre acá en puntaje lectura. Y acá, si se fijan en ESP0201, que es ordinal, tenemos casos en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Nada más que eso. Y si se fijan, hay harto más error a lo largo de la línea de regresión. ¿Ya? Entonces, ahora hay algo que no sé si se habrán dado cuenta ya, pero todas estas rectas se ven muy parecidas entre sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que si es que lo dejamos automáticamente el gráfico plot, nos va a generar automáticamente el eje Y para mostrar la recta de la mejor manera posible. Entonces R dice, a ver, yo te la quiero mostrar como que se vea bien fuerte, bien potente. Entonces acá me pone de 200 a 260, acá tenemos de 200 a 300, acá tenemos de 160 a 280 y de acá 250 a 260, son 12 puntos. Es muy poquito y acá tenemos 60 puntos, acá tenemos 100 puntos o más, acá tenemos 120 puntos. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar realmente? Bueno, le ponemos acá un argumento, se llama ylim, el límite del eje Y, le ponemos C y le ponemos el límite que queramos que tenga. En el caso del puntaje matemática me parece que va entre 100 y 500. Entonces pongámosle eso y vemos qué pasa. Ya, entonces como ven ahora cambia harto la cosa. Antes teníamos puras líneas rectas bien pronunciadas y ahora son muy distintas. Tenemos que el efecto de la asistencia pareciera ser mucho más débil ahora, ¿cierto? Más débil que puntaje lectura, que se ve más pronunciada, parecida a promedio general, y ESP0201 es muy pequeño el efecto, aunque sea significativo. Entonces es importante eso, ¿ya? Puede ser significativo, como aparece acá, pero el efecto siempre tenemos que interpretarlo en su contexto. ¿Ya? Entonces este gráfico es muy útil para eso, para que ustedes puedan ver e ir jugando cómo se realiza esto. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, me parece que lo vimos en clases, o si no, igual se los dejo acá. A veces hacemos estos modelos de manera paulatina, paso a paso. Entonces, por ejemplo, vamos a partir por un modelo cero, que va a ser LM, modelo cero le vamos a poner, ya, y va a ser LM, puntaje, matemática, y lo ponemos predicho por 1. Esa es la manera de estimar el modelo cero. Y si nosotros ponemos esto, nos aparece la información y dice 258.1411. Y dato freak, bueno, no es tan freak porque vamos a ver que es muy útil, eventualmente lo van a dar cuenta. Si ustedes sacan la media de puntaje matemática, datos, puntaje matemática, na.rm igual true. Voy a esconder eso. Si sacamos esa media, si se fijan, es exactamente igual al intercepto del modelo cero. O sea que la media es el modelo más básico que podemos hacer para poder estimar algún tipo de resultado para la variable dependiente. Entonces ahora podemos ir agregando paso a paso, vamos agregando esto, puntaje matemática, y le ponemos ahora asistencia, data igual datos, y le ponemos summary modelo 1. Ya, y ahora vemos que antes explicábamos, me parece que 0, ni siquiera nos calcula el R cuadrado. Ahora tenemos 0,04 el R cuadrado, ¿ya? El residuo de antes era 64,2, que una vez más, a ver, voy a volver a escribir esto, datos, puntaje matemática, na.rm igual true, y si hacemos lo mismo, pero con la desviación estándar, vamos a ver que la desviación estándar era 64, que es la misma que aparece acá. Es exactamente la misma. Entonces el modelo más básico es básicamente un promedio con una desviación estándar. Y ese es el error, entre comillas, de ese modelo, la desviación estándar. Y acá cuando le agregamos una,
ese error baja a 62, ya no son 64 puntos de error, son 62 y tenemos un 4% de varianza explicada. Ahora hagamos otro modelo con una variable más. Vamos a agregar así, bien rapidito, y agregamos una variable más que va a ser puntaje de lectura. Y ahora vemos que pasamos de 62 acá de error a 50, que ya va mejorando mucho y tenemos casi un 40% de la varianza explicada. O sea, esta variable afecta muchísimo, tiene como un una muy buena capacidad predictiva de puntaje matemática. ¿Ya? Teóricamente quizás no es tan relevante porque uno podría pensar, uy, puntaje, lectura y matemática, obvio que están relacionadas. Y está bien, solo lo usamos para el ejemplo para tratar de demostrarles en el fondo cómo se hace la interpretación. Si agregamos ahora promedio general, vamos a ver, pasamos a 48. No es tan grande, es parecido al primero, que pasamos de 64 a 62, ahora de 50 a 48, y a un 4% de varianza explicada aumentó, ¿ya? De 39% a 43%. Y por último, si agregamos el modelo 4, le tenemos que agregar una última que era P0201 y nos da, mira, se mantiene casi igual. De hecho, el R cuadrado no aumenta. ¿Lo hice bien? Sí, lo hice bien. No aumenta. Es significativo y todo, y acá el error se mantiene, mira, baja de 48,36 a 48,27. O sea, es una variable muy, muy, muy pobre que no aporta nada. Entonces aquí uno como investigadores, ustedes podrían decir, a ver, ¿vale la pena agregar esta variable? ¿Se afecta tan poco? ¿Ayuda a la interpretación? ¿Ayuda a la parsimonia? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Quizás si es que es la variable teórica más importante que ustedes tienen que agregarla sí o sí. Y su paper se va a tratar de decir, miren, la autoestima afecta mucho menos que lo que yo pensaba, por ejemplo. Y tienen que reportar todo esto. Pero si es que simplemente están haciendo como un modelo general para predecir el desempeño en matemáticas sin importar las variables que ustedes ingresen, esta es una variable que explica muy, muy poquito. Ya, y ahora por último les quiero mostrar cómo hacer interacciones. Las interacciones, bueno, vamos a partir con un modelo más básico, ¿ya? Y vamos a partir con una interacción con una variable nominal. Entonces, lo primero que vamos a hacer para facilitarnos la vida es, por ejemplo, vamos a usar la variable sexo para hacer nuestra interacción. Y vamos a transformarla en un factor. A ver si se acuerdan, vamos a aplicar esta función que ya hemos usado antes. Vamos a ponerle masculino y acá femenino. ¿Ya? Revisemos que haya quedado. Revisemos que haya quedado bien. Hacemos una tabla. Datos sexo F por factor. Ya, quedó bien recodificada. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo de antes. Vamos a crear un modelo. Se va a llamar interacción 1. Y va a tener puntaje matemática. Y vamos a decir, esto se afecta por el puntaje de lectura, por ejemplo. Pero va a estar moderado o va a interactuar con el sexo. O sea, creemos que el efecto de puntaje de lectura sobre matemática va a ser más fuerte para alguno de los dos sexos en respecto al otro. Entonces, veamos. Puntaje matemático no lo encontró, claro, porque tenemos que ponerle data igual datos, ¿ya? Quedó ahí y vamos a ver el summary, modelo int 1. ¿Qué nos dice? Ya, no es significativa la interacción, eso es lo primero que tenemos que ver, que cuando nosotros ponemos esto con el signo multiplicar o el asterisco, ¿ya? Nos va a calcular al tiro los efectos principales automáticamente, o sea, cada uno por sí solo, y luego los otros dos juntos, interactuados. Y vemos que no hay un efecto, así que vamos a cambiar por asistencia solo para demostrar el punto. Ya, aquí con asistencia sí pasa, o sea que el sexo no tiene un efecto directo sobre el puntaje matemática, según esto, ya no es significativo, pero sí cuando lo ponemos con asistencia, ahí parece que sí está impactando, ¿ya? Entonces, ¿cómo exploramos esto? Porque ya sabemos que hay una interacción, o sea, sabemos que el sexo afecta
la relación entre asistencia y puntaje de matemática, ¿ya? Para explorar esto podemos usar una nueva librería que se llama Interactions y podemos hacer un Interaction Plot. Para eso, el Interaction Plot, el primer argumento, es nuestro modelo. Le tenemos que decir cuál es nuestro predictor. Nuestra variable predictora principal es asistencia y nuestra variable moderadora, que se le llama a la que hace interactuar, ¿ya? A la que creemos que está impactando sobre el efecto, va a ser sexo F. Entonces, si nosotros graficamos esto, pasa esto. Tenemos que la relación entre asistencia, ¿cierto? Acá está graficado la asistencia y aquí está el puntaje matemática, es positiva, ¿cierto? Ya lo habíamos visto antes, mientras más asistencia, más el puntaje de matemáticas. Pero aquí lo que vemos, y por qué salió significativa la interacción acá, es que, si se fijan, la línea celeste es más pronunciada desde acá, es más pronunciada que la naranja. Y esto significa que para los hombres parece que la asistencia impacta más en el puntaje de matemática que para las mujeres. La relación no es tan fuerte para las mujeres. Ahora, la diferencia es pequeña, pero de esto se trata la interacción, de ver cómo la recta que antes era una sola, ahora es, bueno, ¿qué pasa si calculamos una recta para cada uno de los miembros de los grupos que me interesa comparar? Y esto es lo que obtenemos. Y ahora imaginémonos que queremos hacerlo solo con variables nominales. Puede ser. Por ejemplo, vamos a copiar esto para hacerlo más rápido, y podemos hacer un segundo modelo que solo va a tener quiero calcular la interacción entre la dependencia y el sexo sobre el puntaje de matemática. Entonces, quizás, teóricamente, uno podría pensar que, eh, que el efecto de la dependencia es más fuerte para hombres o para mujeres dependiendo de la dependencia en la que están. Es un trabalengua esta cuestión, pero miren, veamos cómo nos va aquí con la interacción. Como estamos hablando de variables que son factor, nos va a ingresar cada nivel como si fuera una variable binaria, ¿ya? O sea, aquí lo que hace es, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el efecto de que esté en la dependencia 2 versus la 1? Es esta. El efecto de estar en la dependencia 3 versus la 1 es esta, o sea, estar en particular subvencionado, me parece, versus un municipal te da 19 puntos de sobre. Si es que está en un privado versus un municipal te da 82 puntos de beneficio. Si estás me parece que esto de administración delegada, no te da casi nada de puntos, no es significativo. Y si estás en un SLEP, tienes un poquitito menos de puntaje que un municipal, ¿ya? Y en el caso de sexo, nos compara con femenino. Entonces, tener sexo femenino te da de partida menos 9 puntos en puntaje matemática. Así se interpretan estos efectos principales, ¿ya? Y ahora interactuemos. ¿Qué pasa si eres de sexo femenino y estás en el... creo que es administración DAEM. En código de dependencia 2 tienes un punto más. Si estás en 3, o sea, en particular subvencionado, tienes menos 2 puntos. En privado, menos 5 puntos. O sea, pareciera que en la educación privada ser mujer es peor, ¿ya? Que en la educación pública. Pero exploremos eso con este gráfico. Si nosotros le ponemos acá interact plot, le ponemos que el predictor es código de dependencia F y el moderador es sexo, nos va a aparecer un error. ¿Por qué nos aparece un error? Porque no le cambié cuál era el modelo que estábamos usando a la base. Ya, nos va a decir esto, dice que el predictor es un factor, entonces automáticamente nos va a cambiar el tipo de gráfico y eso está bien. Ya, no se asusten por eso. Pero si se fijan acá podemos comparar el efecto de ser mujer dependiendo de las distintas dependencias en las que está. O sea, vemos que en general hay una tendencia muy clara de que si estás en la dependencia 3 y 4, tienes resultados mucho más altos en matemática, independiente de si eres hombre o mujer. Pero aún así, los hombres tienen más resultados. O sea, el efecto es bien, bien potente del sexo. Y no pareciera ser que en alguna parte se invierta. Por ejemplo, que a las mujeres de los SLEP les va mucho mejor que a los hombres. Si eso pasara, esta línea estaría acá arriba y cruzaría. Y por eso a veces también se llama que interactúa, como que choca con la otra línea.
¿ya? Pero de esta manera se van explorando las interacciones. Las interacciones son un mundo más complejo, no es necesario que ingresen ahora a ese mundo, pero es importante que lo tengan en su radar. Ya no tienen que hacer su trabajo con interacciones si ustedes no quieren, no es necesario. ¿Ya? Para sus trabajos, recuerden en esta parte, solo, bueno, tienen que hacer una entrega final, ya que va a incluir todas las entregas previas, pero de manera mucho más dirigida. Entonces, quizás hablemos un poco de ese trabajo ahora. Ya, revisemos esta entrega final del trabajo. Ya, vamos a cambiar acá. La entrega final es un escrito coherente de todas las entregas anteriores y además agregar una correlación y una regresión. ¿Ya? Em, entonces, primero incorporar cualquier tipo de corrección previa, luego poner un título claro, hacer una introducción y pregunta de investigación que ustedes ya la hicieron, simplemente ajustenla en la medida eh, que sea necesario, o sea, si es que cambiaron su pregunta entre medio, bueno, hagan los ajustes necesarios para que sea coherente. Luego, esto que ya lo hicieron, pueden pegarlo tal cual está en función de también los comentarios que les hice, si es que les hice comentarios a eso. Después de escribir la metodología que incluye decir ya fuente de datos, usamos bases de datos del CIMSE o los cuestionarios, elegí estas variables y esto, por ejemplo, son las características de la muestra, que pueden describir el sexo, pueden describir la dependencia, pueden describir las regiones presentes, lo que a ustedes les parezca relevante para caracterizar la muestra. ¿Ya? Esto no lo habían hecho antes, pero es calcular descriptivos, básicamente. ¿Ya? Importante, desde aquí en adelante las variables no tienen que poner todas las variables que ustedes han usado en las entregas anteriores. Es suficiente que usen solo las variables que van a usar para este trabajo. ¿Ya? O sea, si es que van a hacer una regresión, por ejemplo, ¿ya? Una regresión que va a tener puntaje de matemática y asistencia, lo que tienen que hacer es simplemente describir puntaje de matemática y asistencia. Y después, si van a hacer todos los análisis previos, que es una prueba T o una NOVA, ya les voy a escribir la lista de lo que tienen que contener, una prueba T o una NOVA, eh, además de los descriptivos y luego la correlación y la regresión, háganlo solo con esas variables, no tienen que hacer todas las combinaciones posibles, o sea, no es que lleguen y peguen todas las entregas previas, tienen que armar un documento coherente solo con lo que van a mostrar para responder su pregunta de investigación. ¿Ya? Y aquí está la estructura de los resultados, ya les voy a decir un poquito más abajo qué se espera que tenga. Ahora sí les vamos a pedir una página de conclusiones, puede ser una plana, media plana, lo que a ustedes les parezca, pero en relación a su pregunta, o sea, ¿qué pueden concluir? ¿Se responde la pregunta? ¿No se responde? En fin. Las limitaciones, o sea, ustedes ya saben cuáles son las limitaciones de estos análisis y identifíquenlo en sus respectivos casos. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir todavía? ¿Qué se necesita para poder decir lo que a ustedes les gustaría? En fin, tienen que tener claro qué se puede y qué no se puede hacer. Referencias, que eso ya lo han hecho, porque ya estaba en los antecedentes, ¿cierto? Formato APA en general, que ya lo han hecho muy bien. La redacción académica, esto es para pensar, también lo han hecho y está muy bien. Lo importante es que sea una redacción clara, precisa, ¿ya? Y por último, una estructura coherente que integre todos los estudios previos, o sea, todos los talleres previos. No se trata de un pegoteo, se trata de entregar un informe coherente, ¿ya? ¿Qué se espera que tenga? Organización y estructura, y acá está, integra todos los elementos, un reporte coherente. ¿Qué se espera que tenga? Entonces, ya, título, introducción, que puede incluir introducción, relevancia y pregunta, o contexto, si quieren también contexto, relevancia y pregunta. Luego antecedentes, 3 o 4 párrafos, no más que eso. Luego metodología, también, o sea, describir la fuente de datos, variables a utilizar y características de la muestra. Pueden poner aquí porcentaje de sexo,
o por región, etcétera, ¿ya? Luego resultados. Y en los resultados, ¿qué deberían hacer? Les propongo que hagan una prueba T o un ANOVA. O sea, con alguna de sus variables intervalares, hagan una prueba T o una ANOVA para explorar si es que hay diferencias por grupos en algún grupo que a ustedes les parezca interesante o importante. ¿Ya? No hagan, o sea, pueden hacer las dos también y estaría bien, pero basta con que hagan una, ¿ya? Para que no quede tan saturado de cosas. Y luego hagan una correlación entre algunas variables intervalares que les parezca relevante y luego una regresión lineal simple, ¿ya? O múltiple. Pueden hacer lo que a ustedes les parezca, ¿ya? No es necesario que hagan una múltiple, pero si quieren pueden hacerlo, ¿ya? En términos de tablas y gráficos, lo dejo a su discreción. Usen ustedes las tablas que les parezcan importantes y los gráficos que les parezcan importantes. No es necesario que pongan tablas y gráficos para todo, ¿ya? Antes lo hicimos como parte del ejercicio, ahora quiero que ustedes digan, a ver, ¿para qué necesito poner un gráfico? O sea, ¿qué gráfico o qué tabla le va a ayudar al lector a entender mi punto? Conclusión, por último, y limitaciones. Y con esto cierran, ¿ya? No, si me preguntan en cantidad de páginas, no lo sé. Me imagino que serán, a ver, en la introducción será, imaginémonos una página acá, una página acá, una página en esta. Solo por imaginarse, ¿ya? En los resultados pueden ser unas dos páginas, quizás. Vamos en cuanto, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí pueden poner otra página, 6 páginas en total, ¿ya? Quizás acá van a ser 3, en fin, ustedes ya verán dónde tienen que explayarse más si lo necesitan, dependiendo del tipo de análisis que hagan o lo que quieran hacer, pero no deberá ser más de 10 páginas en total, ya traten de mantenerlo sencillo y directo al grano, ¿ya? No tiene que ser nada rimbombante, tiene que ser algo coherente y cohesionado, ¿ya? Eso, les voy a subir toda esta información actualizada. Hice un pequeño cambio acá porque decía título y resumen, pero no pusimos nada acá que tenía que ver con el resumen y creo que un resumen no tiene mucho sentido para este trabajo, así que eso fue algo que no vislumbramos bien, así que quedamos solo con poner un título, ¿ya? Eso. Cualquier duda me avisan y la próxima semana lo podemos conversar también con más detalles. Muchas gracias y que estén muy muy bien.